Hoy nos toca el capítulo número 26 del primer libro de Samuel. El capítulo número 26 del primer libro de Samuel. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tiene por título el capítulo: David perdona la vida a Saúl en Zif. Dice: vinieron los zifeos a Saúl en Gaba, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fue, y no hubo nadie que viese ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien, vive Jehová, que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová,
Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue a mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Gloria a Dios. Volvamos al inicio. Bendito sea la palabra del Señor. Aquí vemos que el título dice: David perdona la vida de Saúl en Zif. Vemos que esa no fue la primera vez. Ya David había perdonado la vida de Saúl en Engadi. Le había perdonado la vida cuando le cortó un borde de su manto. Ya le había perdonado la vida, a pesar de todas las cosas que Saúl estaba haciendo, persiguiéndolo, acosándolo. Si tenía una lanza en mano se la lanzaba, David la esquivaba, con toda esa opresión, con toda esa que le tenía corriendo detrás de él, persiguiéndolo, con toda esa persecución. Y vemos que el corazón de David no se llenó de odio, de rencor, de falta de perdón. Vemos que el corazón de David estaba limpio, a pesar de todo el mal que le estaban haciendo, porque no es fácil que te estén haciendo daño y daño sin causa, sin motivo, y todavía la persona con un corazón limpio. Fíjense que ahí se ve la limpieza del corazón de David, cómo David no se llenaba de rencor en contra de Saúl. Porque si hubiese un motivo que al menos dijera: bueno, me persigue porque hice esto, pero David no había hecho absolutamente nada, solamente obedecer al Señor, a Dios, y hacer lo que él mandaba. Pero Saúl, como estaba allí ministrado por un espíritu maligno, estaba persiguiendo feamente a David para matarle. Vamos a decir, como queriéndole impedir que se hiciera con él conforme Dios iba a hacer, como Dios había hablado, porque eso es lo que hace el enemigo, tratar de impedir de que el propósito se cumpla en una persona. Fíjense cómo estaba Saúl haciendo de todo para matarlo, pero no era Saúl, era también lo que estaba operando en Saúl. Cómo estaba haciendo de todo para matar a David. Entonces vemos que los de la ciudad de allí de los Zifeos, de los Zif, le dijeron a Saúl en Gaba, le dijeron pues que David estaba escondido en el collado de Aquila. ¿Y qué hizo Saúl? Se levantó
y descendió al desierto de Zif y se llevó con él 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David. Entonces ahí acampó en el collado de Aquila, junto al camino, y David estaba en el desierto. Y David supo que él estaba, Saúl estaba allí, estaba buscándolo. David envió unos espías y verificó que sí estaba por allí. Entonces, ¿qué hizo David? Pues se levantó, se llevó a una persona con él y se fue al lugar donde dormía Saúl con el hijo del general de su ejército, Abner. Y fíjense lo que hicieron. Abner, el que estaba con David, él quería que matara a Saúl, era lo normal. Pero fíjense la actitud de David. David no tenía en su corazón matar a Saúl, a pesar de todo lo que Saúl le estaba haciendo, todo el daño que le estaba haciendo. Pero como no se le había llenado su corazón de rencor, de odio, por lo que le estaba haciendo Saúl, para nada. Más bien tenía un corazón perdonador. Fíjense el corazón cómo estaba tan limpio el de David, a pesar de todo el mal que estaba viviendo. Estaba pasando amargura, estaba pasando terrible, estaba como que huyendo, sin ningún motivo, sin ninguna razón, estaba huyendo, porque lo quería matar el rey, sin motivo. Y sin embargo vemos como el corazón, mira, se ha mantenido un corazón limpio, a pesar de todo el daño que le están haciendo. Y de verdad que esa es la misma actitud de lo que Dios espera de cada uno de los hijos de Él, de sus hijas, de sus hijas. El Señor nos pide cuántas veces nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, todas las veces. Porque la palabra de Dios nos manda que nosotros no podemos tener falta de perdón en contra de nadie. A bien nos manda que bendecir a quienes nos maldicen. Dios nos manda hacerle bien al que nos hacen mal. Dios nos manda que venzamos el mal con el bien. No el ojo con ojo y diente por diente, no. Si me hacen mal, yo le hago bien. Y dice que ascuas de fuego amontonaremos sobre la cabeza de la persona que hace mal. Esa persona se va a sentir avergonzada. Y fíjense que eso era lo mismo, si ustedes aquí analizamos, eso era lo que estaba haciendo David. Saúl le estaba haciendo mal y él le pagaba con bien. Le decía, ve, aquí está, tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de quitarte la vida, pero no lo hice. Después se le presentó otra oportunidad, Dios se la dio y tampoco. Fíjese cómo continuamente David lo perdonaba. David tenía un corazón perdonador, no tenía un corazón ahí lleno de rencor, de todo, que a mucha gente le pasaría eso, por todo el mal que le hacen. Y nosotros como hija de Dios, no importa lo que nos hagan, no importa el mal que nos hagan, nosotros no podemos llenar nuestro corazón de odio, de rencor. Más bien Dios nos llama a orar por esas personas que están en contra de nosotros, por esas personas que el enemigo las está usando para hacernos el daño, para hacernos algún mal. Dios nos manda a orar por cada uno de ellos, a orar, a interceder, y de esa manera es que nuestro corazón se va a guardar. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo vamos a guardar nuestro corazón? Orando por aquellos que nos están haciendo daño, orando por aquellos que se han levantado en contra nuestra. Y entendiendo, como dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo que está operando dentro de la persona. Eso es lo que está operando, esos espíritus malignos que están operando dentro de esa persona, con ellos es nuestra guerra, nuestra lucha. Y ellos son los que usan a los seres humanos, a los hijos, hasta hijos, hijas de Dios, los que se dejen usar. El enemigo los usa. Entonces vemos que David se fue, descendió allá donde estaba acampado Saúl y fue con Abisai. Entonces vemos que allí dice en el 7, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor. Fíjense, David estaba allí durmiendo, ¿verdad? Y alrededor de él estaba todo el pueblo.
o sea, todo el ejército, los hombres de guerra. Fíjense lo que es la protección humana. David estaba como quien dice allí en el centro y todos sus guerreros estaban alrededor como para protegerlo. Como dice la Biblia, si Dios no guarda la casa, en vano están los que la guardan. David tenía allí alrededor 3.000 hombres de guerra. Y David estaba en medio y tenía los 3.000 hombres de guerra alrededor. Para protección, para que lo protegieran. Y pudieron protegerlo. Fíjense, no es con la fuerza humana, es con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vemos que aquí dice, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos, pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca. Él estaba diciendo prácticamente, si Dios que es el Padre, el Dios Todopoderoso, no hace él justicia, no venga a él, si Dios no le quita la vida, ¿quién soy yo para hacerlo? Él está allí reinando porque Dios lo quiso así. Entonces a la final David no tomó venganza por su mano, fíjense, le dejó la venganza a Dios. Como dice también la Biblia, Dios pone reyes y ¿quién es el que los quita? Dios mismo. Dios pone y Dios quita. Entonces vemos aquí la actitud de David, que él no quiso tomar venganza. Él pudo allí matarlo porque, bueno, Dios me lo entregó en su mano, lo voy a matar. No, lo dejó en las manos del Señor, que Dios, si Dios lo puso allí como rey, bueno, Dios lo va a quitar. Si Dios quiere quitarle la vida, Dios lo va a hacer. Dice 11, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Y se fueron y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿Están viendo lo que dice este versículo tremendo? Por eso que nosotros no podemos perder nunca la confianza en el Señor. No importa la circunstancia en que nosotros nos podamos encontrar, tenemos que entender que Dios es el que se manifiesta, que Dios es el que obra, que Dios es el que abre puertas, que Dios es quien nos defiende, que Dios es quien nos protege. Saúl estaba en medio, 3.000 hombres de guerra alrededor. No cualquiera hace eso, lo que hizo David. Se fue solamente con un hombre y se metió allá, hasta donde estaba Saúl, que era allá en medio de todos esos 3.000 hombres. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos viendo el respaldo de Dios con David. Cuando uno tiene el respaldo de Dios, mire, uno no tiene que temerle a nada ni a nadie. Porque cuando uno sabe que Dios está con uno, si el Señor está con uno, ¿quién contra uno? Dice la Biblia, Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Si nosotros tenemos el respaldo de Dios, no importa lo que estemos viviendo, el Señor nos va a guardar. El Señor nos va a defender. Fíjense lo que dice aquí. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Si Dios no hubiese estado con Saúl, si Dios no hubiese estado con David, si David no hubiese tenido el respaldo de Dios, no hubiese pasado eso. Esos soldados se hubiesen dado cuenta cuando David estaba allí metiéndose y lo hubiesen atrapado y lo hubiesen hasta matado. Cuando Dios no está respaldando a una persona. Pero cuando una persona tiene respaldo de Dios, puede estar en el peligro, lo más fuerte, lo más terrible de muerte. Y Dios lo va a guardar. Dios va a prevalecer allí, lo va a guardar su alma, su vida.
porque ahí va a prevalecer en la voluntad de Dios, el propósito de Dios que tenga con esa persona, cuando Dios está respaldando a esa persona. Vemos que aquí David hasta el momento se ha comportado un hombre recto, un hombre fiel a Dios, obediente a Dios, un hombre prudente, y mira cómo Dios lo respaldó. Llegó hasta Saúl, ahí habiendo alrededor 3.000 hombres de guerra. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, todo el mundo estaba en un profundo sueño. Y miren lo que dice aquí, ¿quién envió ese profundo sueño? Jehová de los ejércitos, el Padre. Por eso que la Biblia dice que Dios pelea por nosotros. Uno no puede temer ni atemorizarse ante las cosas que se nos presenten. Así se vean grandotes, así se vea una cosa muy difícil, así se vea, no, eso no, nosotros no tenemos por qué temer. Porque el Señor está con nosotros. El Señor nos va a defender, el Señor nos va a ayudar. Si el Señor nos ha levantado a hacer alguna asignación, si el Señor nos llamó, nos levantó, Él nos va a ayudar y nos va a equipar todo lo que nosotros necesitemos para cumplir con lo que Él nos ha asignado. Y nos va a defender en todo momento. Si somos nosotros fieles, Él nos va a defender. Si somos nosotros fieles y obedientes a su palabra, ahí se va a manifestar el poder de Dios en todo momento, su presencia. Y ahí vemos que envió Jehová un profundo sueño sobre todos. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, nada. Porque dice, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Un profundo sueño enviado de Jehová. Un profundo sueño enviado de Jehová. Si Dios no guarda la casa, en vano están los vigilantes. Así que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, no en el hombre. No, que el hermano me va a ayudar, no, que la vecina me va a ayudar, no, que aquel que va a meter la mano, que aquí me va a hablar con aquel fulanito. Eso no depende del humano, no depende del hombre. Depende es de Dios. Por eso uno tiene que meterse en ayuno, presentar todas las cosas delante del Señor en ayuno, orar. Porque la confianza debe estar puesta en el Señor, no en el hombre, en el Señor. Uno ayuna, pone todo en el ayuno y eso allí rompe barreras, rompe ataduras. Si está una puerta que no se quiere abrir, ahí en ayuno y eso Dios hace y abre las puertas. Y ahí vemos entonces cómo Dios estaba con David. Envió un profundo sueño sobre todo el ejército de Saúl y de su ejército. 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien, vive Jehová, que sois digno de muerte. Porque no habéis guardado a vuestro señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y es cierto eso lo que dijo David. Porque él era responsable de la vida del rey, de Saúl. Y fíjate cómo entró, como quien dice, como le llamarían ellos el enemigo. Porque Saúl veía a David como el enemigo. Entraron como si nada y salieron como si nada. Y el encargado, que tenía que velar allí por la vida del rey, no lo hizo. Y eso era digno de muerte. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho que mal haya en mi mano? Ruego pues que el Rey mi Señor oiga ahora las palabras de su siervo.
Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz de los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Fíjense cómo le dice Saúl, he pecado, hijo mío, vuélvete, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa, hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿Cómo dice la palabra? Que venzamos el mal con el bien. ¿Y cómo está venciendo aquí David? ¿O cómo venció David? Perdonando, no llenando su corazón de ira, no llenando su corazón de rencor, no llenando su corazón de odio, a pesar de que le estaban haciendo un mal terrible, persiguiéndolo como si fuera un asesino, como si fuera lo más terrible de esta tierra, él sin haber hecho nada. Y fíjense cómo él una y otra vez perdonaba al rey. Y vemos ese corazón que no guardaba ni rencor ni nada. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de sus criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mis manos. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y todavía lo llama el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque dice David, si él todavía está reinando, porque Dios así lo permite. Dios es el que quita reyes y pone reyes. El día que Dios lo quiera quitar, bueno, que lo quite, que sea Dios mismo. Pero si hasta ahora lo tiene allí, mira cómo David respetaba eso. Y mira cómo Dios lo bendecía, cómo Dios lo honraba. Mira cómo cómo David tenía el respaldo de Dios. Y así debe ser todo hijo o hija de Dios. Puede vivir lo que sea, lo más terrible. Le pasó esto, le hicieron aquello. Él no tiene por qué llenar su corazón de odio. Entender que también hay un mundo espiritual que se mueve. Y que en esta vida, pues, vivimos diferentes tipos de experiencias. Y cada experiencia también nos ayuda para nosotros aprender y fortalecernos. Y Dios va moldeando también nuestro carácter. Pero vemos que por nada nosotros podemos llevar nuestro corazón de odio, de rencor hacia las personas que nos hacen daño. Porque nuestra guerra no es contra esa persona, es contra lo que está operando dentro de la persona. Entonces, cuando logramos entender eso, a nosotros no importa lo que nos hagan, lo que nos digan, eso no nos va a hacer daño. Porque sabemos que es el enemigo hablando a través de esa persona. Que vemos que es el enemigo que nos quiere poner por el piso. Cuando entendemos eso, nosotros lo que nos vamos a poner es a orar, a pedirle a Dios misericordia, que el Señor trate y obre en esa persona. Porque ese es nuestro trabajo. Orar por las personas que nos maldicen, orar por los que nos tratan mal, bendecirlos. Eso es lo que nos llama la palabra del Señor. Hablar bien de ella, bendecirlos. Y vemos que cuando hacemos lo correcto, alineados a la palabra, vemos como el Señor se manifiesta, como Dios se glorifica, vemos como Dios se mueve. El 24 dice, y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se fue a su lugar. Aquí hay mucho que aprender.
de cómo se comporta David, de la actitud que tiene. Y así mismo debe ser todo hijo o hija de Dios. Fíjense cómo David se comportaba alineado a la palabra. No guardaba rencor, no tenía falta de perdón. Fíjense cómo lo perdonaba y una y otra vez le perdonaba la vida. Y todavía hablaba bien del rey Saúl. El rey Saúl buscándolo para matarlo y hacerlo de todo. Y él hablaba bien, le decía el ungido de Jehová. Fíjense cómo él andaba siempre alineado a la palabra. Él podía hablar mal de Saúl. Él pudo, hasta con razón, hablar mal de Saúl. Y sin embargo no lo hacía. ¿Qué decía el ungido de Jehová? Dios me libre de tocarlo. Y nunca vimos allí murmurando, hablando mal de Saúl. Y con motivo, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, sin motivo. Y vemos que él nunca se puso a hablar mal de Saúl. Más bien hablaba bien. Decía el ungido de Jehová, Dios me libre de tocarlo. Entonces de eso tenemos que aprender. Alineadito a la palabra estaba ahí comportándose David. Y así mismo tiene que ser todo hijo o hija de Dios, con todas esas características. Porque si nosotros vivimos alineados a la palabra, el Señor derrama su bendición. Vemos allí cómo estaba el respaldo de Dios con David. ¿Usted quiere ver el respaldo de Dios en su vida? Ahí procure, verifique de que esté alineada la palabra de Dios, de que esté en obediencia, haciendo las cosas que Dios le agrada. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que selles esta tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Dios, que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100 por uno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.